Es un privilegio poder traerles la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y voy a leer los versículos del 4 al 6. Hebreos 6, 4. Este pasaje se conoce como la exhortación más horrenda, más fuerte, más terrible de toda la Biblia. Creo que si uno no estaría predicando expositivamente a través del libro, jamás escogería predicarlo. Da pavor, pero Dios lo puso acá en la Escritura porque es útil para nosotros y confío que es exactamente lo que necesitamos escuchar en esta mañana. Hebreos 6, 4. Y espero que al entender correctamente el pasaje seremos confortados al saber de que somos hijos de Dios. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. He titulado este mensaje Peor que perder la salvación. Ahora, la pregunta, ¿por qué ponerle un nombre así? En particular, ya que nosotros entendemos muy bien que la salvación no se puede perder. En una palabra, lo que es peor que perder la salvación es la apostasía. La apostasía es la verdad de que si uno que está en la iglesia y prueba el cristianismo, pero nunca llega a ser salvo, si ese profesante rechaza a Cristo en pleno conocimiento de quién es y lo que ha hecho, Dios declara que es imposible que esa persona sea salva. Es una horrenda realidad. Lo que el texto dice es mucho peor que lo que algunos dicen cuando enseñan erróneamente que la salvación se pierde. ¿Por qué digo eso? La persona que piensa que la salvación se puede perder no entiende cómo funciona la salvación. La trata como una obra humana, que la puedes ganar y luego la pierdes. Y luego lo ganas de nuevo, y luego la pierdes, y luego la encuentras. Y dependiendo del día es como tú te sientes frente a esa salvación. Entonces yo digo, en ese sistema, perder la salvación no sería tan grave porque luego puedes encontrarla de nuevo. Lo que el pasaje dice es algo mucho peor. Dice que ya que las condiciones que describe se cumplan, es imposible que esa persona sea salva. Entonces ni siquiera es una interpretación honesta pensar que una persona puede perder su salvación y luego arrepentirse de nuevo, porque el texto explícitamente dice que una vez que alguien hace esto, es imposible que sea renovado para arrepentimiento. Ha cruzado una línea desde donde ya no hay regreso. Esto genera, me imagino, muchísimas preguntas en nuestras mentes. Trae a la mente muchas historias, muchas dudas. Preguntas que el texto mismo va a contestar. Preguntas como, ¿quién está en peligro de cometer apostasía? ¿Cuándo es que alguien cruza esa línea? ¿Cómo lo sabemos? Y finalmente, y tal vez más importante, ¿qué debemos hacer para evitar la apostasía? Pero antes de entrar en el texto y tratar de contestar esas preguntas, quisiera tomar un paso atrás y hablar de lo que el texto no puede estar diciendo. Creo que hemos sido bien instruidos en cuanto a la soberanía de Dios y en la salvación. Creo que todos entendemos que la salvación no se puede perder. Pero ya que hay tantas malas interpretaciones que salen desde este texto, quisiera establecer al inicio lo que el texto no puede estar diciendo y luego vamos a poder entrar en el texto sin problema. Y obvio, podremos estar acá meses y meses hablando de diferentes textos que enseñan que si alguien es genuinamente convertido,
que Dios siempre lo va a preservar hasta el final. No tenemos tiempo para mucho, solo quiero refrescar sus memorias citando algunos. No tienen que buscarlos, yo se los leo. Jesús dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. En un sentido ya está, no necesitamos leer más, ¿no? Pero por si las moscas, sí, como dice. Romanos 8 dice de forma muy clara que los que Dios de antemano amó, los que de antemano conoció, los predestinó. A esos también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. Todos los que Dios ha justificado ya son glorificados en su mente. Es un hecho. Nada ni nadie puede separarlos del amor de Dios. Es imposible que se pierdan. Pedro dice que vosotros sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación. Judas afirma lo mismo, que los llamados son guardados en Cristo Jesús. La Biblia es clarísima. Otra cosa que para mí es muy impactante es recordar que la salvación no es solamente algo que Dios promete hacer para nosotros en el futuro, sino que es algo que ya ha comenzado en nosotros. Dios de hecho ha comenzado esa obra antes de la fundación del mundo, Efesios 1, en la elección. Lo está cumpliendo hoy y lo va a terminar al final. Pablo dice que el que comenzó la buena en vosotros, ¿qué? La perfeccionará hasta el final. El punto ahí no es solamente la garantía de que lo va a terminar, sino que de que Él ya ha comenzado la obra en nosotros. Me pregunto, ¿qué ha comenzado? Bueno, nos ha regenerado. Él ha quitado nuestros corazones de carne, nos ha quitado nuestros corazones de piedra y nos ha dado corazones de carne. Nos ha resucitado de cadáveres espirituales a ser nuevas criaturas. Nos ha dado la garantía, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, nos ha dado su Espíritu Santo. Ahora, si un creyente pudiera perder su salvación, Dios tendría que regresarle su corazón de piedra. Dios tendría que hacerle una vieja criatura. Dios tendría que asesinar al creyente, quitándole la vida y dejándolo como cadáver de nuevo. Tendría que ser un mentiroso y romper sus promesas, en particular al quitar la garantía de su redención, el Espíritu Santo. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque Dios es. Si Dios mintiera, dejaría de ser Dios. Por eso la salvación es segura, porque se basa en la persona y el carácter de Dios, que no puede mentir. Y eso es el tema del capítulo 6 de Hebreos, que en mi opinión personal es uno de los pasajes que más claramente enseña la seguridad de la salvación. Y dices, ¿de veras? Si Hebreos 6 enseña la seguridad de la salvación, ¿por qué algunos lo usan para lo opuesto? Bueno, como casi cualquier otra mala interpretación, es porque solamente leen un versículo fuera de su contexto y no continúan leyendo. Si simplemente leera 2, 3 versículos más, sería muy, muy clara lo que el autor quiere decir. Entonces no vamos a ver todo, pero quisiera darles un vistazo de lo que viene después de esa sección. Observen ahí en el versículo 9. Dice, pero en cuanto a vosotros, Hebreos 6, 9, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y luego continúa, exhortando. Habla en el versículo 13 de que Dios hizo una promesa a Abraham y no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dice que en el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza pues delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo,
donde Jesús entró por nosotros como precursor. O sea, tu salvación no puede ser más segura. Jesucristo ya entró en el lugar santísimo. Estamos anclados por Él ahí. Dios ha jurado salvarnos y Él no puede mentir. Entonces, la Biblia es clarísima. El libro de Hebreos es claro. Pero aún más de esto, ¿saben qué? La razón más importante de por qué esos versículos, la exhortación de 4 al 6 del capítulo 6, es de que no es lo que enseñan. Esos versículos no enseñan que la salvación se puede perder. Dios no puede contradecirse. Si nosotros interpretamos correctamente Hebreos 6, 4 al 6, veremos que no enseña la posibilidad de que alguien pierda su salvación. Al contrario, enseña algo en un sentido mucho peor. Nos habla de una imposibilidad. Entonces esto, más o menos, nos hace listos para entrar en el texto. Si Dios permite, vamos a estar viendo los versículos del 4 al 8, viendo 3 razones por las cuales es imposible que un apóstata sea salvo. El propósito es para que nosotros tengamos plena certeza mientras perseveramos al final. La primera razón, el apóstata no puede ser salvo por lo que ha hecho, versículo 4. En el original, la primera palabra ahí es la palabra imposible. Es demasiado enfático. Tan enfático que creo que el párrafo es difícil de comprender, porque si nos preguntamos, ¿qué es imposible? Bueno, dice imposible que los que una vez fueron esto, y luego el otro, y luego el otro, y luego... El verbo no viene hasta el versículo 6. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Imposible que se arrepienten. Ahora, desde allí a lo mejor dices, uy, esto suena mal. ¿Cómo que imposible que se arrepientan? Dios es lleno de amor, ¿no? Lleno de gracia. ¿Cómo vas a decir imposible que alguien se arrepienta? De hecho, algunos comentaristas llegan a decir, bueno, entonces imposible significa muy difícil, improbable. Como que si alguien comete apostasía, es muy improbable que regrese. El problema con esto es que no es lo que dice. Y la palabra siempre significa lo mismo. Si brincamos hacia el versículo 18, ¿qué significa ahí cuando se usa de nuevo? ¿Que es muy improbable que Dios mienta? Difícilmente Dios pudiera mentir. No es que es imposible, es imposible. Jamás pudiera ocurrir. Entonces voy a explicar los detalles más tarde, pero recuerden esto. Es tan imposible que un apóstata sea salva como lo es que Dios sea un mentiroso. Es imposible. Imposible. Y entre esa palabra imposible y el verbo, en el versículo 6, hay 6 condiciones. 6 cosas que definen que una persona ha llegado a ser un apóstata. Primero 5 cosas que le preparan y luego en el versículo 6 describe su caída. Entonces quisiera pensar juntos un poco en esas 5 cosas que hacen que una persona sea propensa a la apostasía. Las características de lo que el apóstata ha hecho. Y observen ahí en el versículo 4 que empieza diciendo es imposible que los que una vez fueron. Y eso es muy interesante que dice los. Digo que es interesante porque el autor hasta este punto siempre ha estado dirigiéndose hacia su audiencia con muchos pronombres. Nosotros, vosotros. Y ahora sigue dirigiéndose al mismo grupo, pero describe a ellos, los que salen. Describe a otro grupo. No dice nosotros que cometemos apostasía. ¿Por qué no dice esto? Porque el autor sabe muy bien que él es un creyente. Y un cristiano no puede cometer apostasía. Esa es la primera pista de que el autor no está describiendo a una persona genuinamente salva. Sin embargo, muy importante recordar esto. Algunos piensan, ok, este pasaje habla de apóstatas y se dirige a apóstatas. Este pasaje no me aplica a mí. No tiene sentido así. La Biblia no se dirige
a incrédulos, no se dirige hacia los apóstatas, se dirige hacia los escogidos. Y debemos aprender del texto, todos debemos beneficiar de esa exhortación. El punto es que se dirige a nosotros en la iglesia, pero no describe a nosotros, describe a otro grupo, describe a los apóstatas. ¿Ven la diferencia? Se dirige a nosotros, podemos beneficiar, pero no describe al creyente, describe al apóstata. Un apóstata es alguien que nunca ha sido salvo de verdad. Y esto se ve en el lenguaje que el autor utiliza con estos 5 elementos, ¿no? Dice que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. Y obvio, hay algunos que dicen, ajá, ya está. Eso describe seguramente a un creyente. Dice que participa del Espíritu Santo. Tiene que ser un creyente que luego pierde su salvación. Casi. Y es el punto. Casi describe a un creyente. Ha gustado, ha probado todo lo que Cristo ofrece. Ha experimentado al máximo todas las bendiciones acá en la iglesia. Ha gustado los poderes y los milagros del Espíritu. Ha participado de todo. Pero el punto es que solo ha gustado. Solo ha probado. No ha consumido a Cristo. Hermanos, Dios sabe exactamente bien cómo describir a un creyente en la Biblia. Y Dios sabe cómo describir a un profesante. El creyente se describe como alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido justificado, que es santo, que es amado, que es escogido. El Espíritu Santo mora en él, lo ha sellado, lo ha bautizado, ha sido sumergido en el Espíritu Santo. Hay muchas frases que describen a una genuina conversión. Les pregunto, ¿son las palabras que este texto utiliza? No. El punto es que están participando, probando. Y externamente, a lo mejor parecen ser creyentes. Ellos mismos tal vez piensan que son creyentes, pero Dios sabe quiénes son los suyos. Creo que este grupo es muy similar a los que dirán a Jesús en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera muchos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Participamos de la obra del Espíritu. Hicimos muchas cosas en tu nombre. Y Cristo les dirá que nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, en resumen, el apóstata, por definición, es alguien que participa y prueba, convive con los santos, pero jamás llega a conocer a Cristo para ser salvo. Ahora, como última observación, entonces si nos preguntamos, ¿quién está propenso a cometer la apostasía? ¿Quién puede cumplir con esas 5 condiciones? De ser iluminado, de gustar del Espíritu, de participar de la palabra de Dios. Es la cosa que da pavor, ¿no? Porque en un impío, en una tribu de África que jamás ha visto una Biblia, no puede hacer esto. Él no puede cometer apostasía. La apostasía es un pecado reservado, restringido a los que han estado un buen rato en la iglesia. No puedes probar todo lo que Cristo ofrece en un solo evento evangelístico. No, la apostasía es un pecado que solo una persona que ha estado cerca de Cristo, involucrado en la iglesia, es el único que puede cumplir con esas condiciones. Es decir, la persona que está más en el peligro de cruzar la línea, en donde ya es imposible que sea salva, es la persona que está en Grace Community Church. Escucha y prueba, canta y sirve, y luego rechaza. Ahora vemos las 5 frases una por una, rápidamente. Dice primero que fueron iluminados. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con un entendimiento de la verdad. Comprendieron totalmente el Evangelio. Saben exactamente lo que significa que Cristo fue crucificado y resucitado al tercer día. Tienen una doctrina sana, entienden la verdad, así como los demonios lo saben. Han estado en la iglesia, han sido aceptados
De hecho, esa palabra iluminado se usa mucho en los primeros siglos para hablar del bautismo. Es una iluminación en el sentido de una iniciación. En Hebreos 10:32 el autor dice: traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. En otras palabras, entraron en la comunión de los hermanos, estaban conviviendo con los hermanos, están en la iglesia y comprenden la verdad. Luego dice que gustaron del don celestial. Gustaron, probaron. Ahora, muchos comentaristas también dicen que esto se refiere a la cena del Señor, el pan y el vino que debemos comer, debemos gustar. La palabra así se utiliza también en los primeros siglos de la iglesia. Y es posible, tal vez no se puede saber con certeza. Lo que es obvio en el texto es que solamente gustaron, probaron, experimentaron. Y hablando de dones celestiales, del don celestial, Hebreos 2:3-4, el autor explícitamente dice de que Dios testificó a los hebreos a través de señales, de prodigios, de diversos milagros y de repartimientos del Espíritu Santo. Es decir, los hebreos han gustado del todo. Luego dice aún más que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Observen, no dice regenerados por el Espíritu Santo, no bautizados por el Espíritu Santo, no sellados por el Espíritu Santo. La idea acá es de que no solamente gustaron de los dones que otros hacían, de que vieron, sino que ellos mismos participaron, ¿no? Ellos participaron de la obra del Espíritu. En el original, la palabra espíritu no lleva artículo, da esa sensación de que participaron. Pero otra vez, el hecho de profetizar en su nombre y echar fuera demonios y hacer muchas cosas externas, no significa que Cristo les conoce. Sigue diciendo que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. En otras palabras, no hay ninguna área que les queda por aprender. Han gustado del todo. Estaban expuestos a la buena palabra de Dios semana tras semana, tras semana, tras semana. Una dieta constante de predicaciones. Gustaron también de poderes fuera de este siglo. Cosas celestiales. Es decir, que saben todo. Saben de Dios, saben de Jesucristo, saben del Evangelio, saben todo. Yo diría que es un grupo no idéntico, pero muy paralelo a los fariseos que cometieron la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ellos vieron y escucharon y gustaron la completa y perfecta revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y con un pleno entendimiento de todo lo que Él dijo, probaron todos sus milagros y luego dijeron: eres de Satanás. ¿Y qué es el punto de esto? ¿Qué más podía hacer Jesús para convencerles? Ya había predicado meses y meses y meses. ¿Qué otra señal podía hacer? Ya había sanado a miles, ya había alimentado a miles. Entonces, cuando ellos rechazaron a Jesús, pero estando en la condición de ya haber experimentado y entendido todo, Jesús dice: imposible que ustedes sean salvos. Han cometido un pecado que no puede ser perdonado. Ahora, este pecado de blasfemar en contra del Espíritu Santo no es un pecado que puede ser cometido exactamente hoy. ¿Por qué? Porque Jesús no está acá haciendo sus milagros. Pero lo que el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 6 es de que el principio de que una persona puede llegar al momento de ser completamente, expuesto a la verdad, de ser completamente iluminado y luego rechazar y cruzar una línea en donde ya no hay retorno, es un principio que todavía es vigente al día de hoy. Entonces, cuidado, mucho cuidado, tú que me escuchas en esa mañana, que estás acá en la iglesia, pero por un buen rato, y estás al borde de la salvación, pero todavía no has doblado tu rodilla delante de Dios y de su Hijo Jesucristo. No sabes, no lo sabes, pero estás de un pie
de la apostasía. Lo que prepara el corazón para la apostasía es estar cerca. Es estar cerca de Jesucristo, pero nunca llegar a ser salvo. Los que están en peligro son los que tienen mucha luz, los iluminados, que prueban de todo, pero jamás toman su cruz para seguir a Cristo. Y el texto nos está diciendo que si no doblas tu rodilla ahora, no sabes si hoy a la tarde ya habrás cruzado una línea donde ya no hay regreso. Bueno. El punto 2, segunda razón por la cual es imposible que un apóstata sea salvo. Lo que un apóstata haría, versículo 6, ¿por qué es imposible? Después de establecer todo lo que prepara el apóstata, dice esto: si estando en esa condición de un pleno entendimiento y así se aleja y cae, entonces es una caída irreversible. La palabra original no es recaer en el sentido de caer una segunda vez, sino que habla de énfasis. Es una caída final, un regreso final al mundo. La idea es de que cayeron y estarán cayendo hasta que llegan al fondo del infierno. Es una caída final. Ahora, ¿por qué digo que estarán cayendo hacia el fondo del infierno? Porque es lo que Jesucristo nos enseña. Jesucristo nos enseña de que el que tiene más luz tiene más ¿qué? Responsabilidad. ¿No? Judas, ¿por qué se fue a su propio lugar? ¿Porque era un asesino homosexual terrible? No, sino porque vivía cerca de ¿quién? De Jesús, y lo rechazó. Recuerden que cuando Jesús habla de las ciudades en donde él había predicado muchos sermones, que gritó: ¡ay de ti, Capernaum! Que eres levantada hacia el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. La idea es de que el fuego más intenso está reservado para aquellos que escucharon las mejores prédicas. Algo que me da temor a mí y debe de dar temor a nosotros estando en esta iglesia. Somos responsables por mucha verdad que escuchamos semana tras semana tras semana. Pedro lo dice así en 2 Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero dice, es mejor no venir a la iglesia que venir y luego salir. Dice, pero los ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son palabras bastante fuertes, bastante fuertes. Cuando uno tiene toda la luz y la rechaza, es peor. Y pueden llegar al punto en donde ahora es imposible que sean salvos. Dices, oye, Josías, has dicho esto ya varias veces, de que es imposible que sean salvos, pero no dice esto. Dice allí en el versículo 6, imposible que sean renovados para arrepentimiento. Lo sé, por eso digo que no pueden ser salvos. Mira, si no pueden arrepentirse, no pueden ser salvos. Arrepentimiento es un don de Dios que es un requisito para la salvación. Comprendemos esto, ¿no? Es imposible que sean salvos porque Dios dice, una vez que estas condiciones se cumplan, ya no daré el don de arrepentimiento. La persona será perdida para siempre porque Dios es quien inicia en la salvación. El punto es esto: si Dios dice al cadáver, no te voy a resucitar, ¿qué chance tiene? Ninguna. Ahora algunos preguntan, ¿pero por qué dice allí renovados para arrepentimiento? Como que da la idea de que es una segunda vez. El punto es exactamente como dijo Pedro, de que si alguien deja el mundo por un rato y viene a la iglesia y cambia su conducta de forma externa, es como un arrepentimiento.
Pero si regresan al mundo, será obvio que su arrepentimiento jamás será genuino y no podrán ser restaurados a poder regresar. Pero para mí la pregunta más grande es, ¿por qué Dios haría esto? ¿No? ¿Por qué Dios diría a una persona, ya no te voy a regalar arrepentimiento? O sea, si Dios es un Dios de amor y de gracia, rico en misericordia, ¿qué le hace llegar a ese momento de decir, ya no? El texto mismo lo dice, es imposible porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y el Padre dice, esto no lo voy a perdonar. Mi Hijo amado ya fue humillado demasiado, ya fue expuesto a demasiado vituperio, ya fue crucificado. No perdonaré a un apóstata que intente crucificar y avergonzar a mi Hijo. Observen, no dice Jesús, no dice Cristo, dice están crucificando de nuevo para sí mismos ¿a quién? Al Hijo, al Hijo. El Hijo del capítulo 1, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. El punto acá es de que si alguien sabe todo del Hijo, sabe quién es, sabe qué ha hecho, que ha sido crucificado para los pecados del pueblo, que ha sido levantado por el Padre al tercer día y luego rechaza a ese sacrificio, en la mente de Dios es equivalente a aclamar otra vez, crucifícalo. Si escuchas todo en cuanto a la primera crucifixión y lo rechazas, el Padre lo toma como si ese apóstata fuera crucificando de nuevo al Hijo, otra vez exponiéndole a vergüenza. Y la idea acá, observen que dice crucificando para sí mismos. ¿Qué significa esto? El Padre lo toma como una crucifixión personal y privada que el apóstata tiene ahí, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Cuando una persona experimenta todos los beneficios del Espíritu, entiende quién es Cristo, de que fue crucificado, que el Padre lo levantó y luego lo rechaza, el Padre lo ve como que si esa persona fuera escupiendo en la cara de su amado Hijo y dice, una vez que cruzan esa línea, jamás lo perdonaré. En Hebreos 10 el autor lo dice así, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada? Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No puedes imaginar la ira de Dios, la ira de un Padre ofendido y omnipotente. Ahora, antes de continuar, quisiera hacer algunas aclaraciones teológicas. Es un texto difícil que está generando, sin lugar a dudas, algunas preguntas en nuestras mentes. Y vamos a tomar unas pausas a lo largo del sermón para tratar de aclararlas. Primera aclaración. Dios sabe exactamente cuando una persona ha sido una vez iluminada. El texto lo dice, ¿no? Allí en el versículo 4 dice, los que una vez han sido iluminados. Es decir, en la mente de Dios es una línea objetiva muy marcada, muy clara. Y dice, los que una vez cumplan con estas 6 condiciones es imposible que sean salvos. Dios sabe exactamente dónde está esa línea. Nosotros jamás lo sabremos. Nosotros jamás lo sabremos. Dice, bueno, una persona llegó a nuestra iglesia, asistió un mes, escuchó 4 sermones, pero el pastor Henry Tolopilo seguramente ha llegado al estado de ser completamente 100% iluminado, así que si ahora regresa al mundo, jamás puede ser salvo, ni vale la pena orar por él. No es lo que el texto está diciendo. No es lo que está diciendo. No sabemos cuándo es que alguien llega a estar en esa condición de poder cometer apostasía. Jamás nosotros podemos sentarnos en el trono de Dios y decir, este ya no tiene esperanza. Siempre podemos y siempre debemos orar. Tomando las palabras de Spurgeon, así como los escogidos no llevan la letra E en sus espaldas, los apóstoles tampoco tendrán la letra A, ¿no? Solo Dios sabe.
Solamente Dios sabe cuándo es que alguien ha llegado a esa condición de ser iluminado y gozar del don celestial, etc. Obvio, si una persona está en la iglesia involucrada 30 años, 40 años y luego sale, tenemos nuestras dudas acerca de si cometió apostasía. Pero el punto no es esto en el texto. El punto es hacernos temblar sobre la verdad de que esto pasa, no convertirnos en jueces para establecer cuándo pasa. ¿Ven la diferencia? Segunda aclaración. Dios perdona cualquier pecado. Cualquier pecado. Pedro negó a Cristo 3 veces. Pablo asesinó a Esteban. Dios es rico en misericordia y Él perdonará cualquier pecado. Acá lo que describe es que uno puede llegar al punto en donde ya no puede ni va a querer arrepentirse. Entonces, si estás ahorita en tu silla como que con temor y temblor, pensando, a lo mejor yo he cometido apostasía, ya no puedo ser salvo, tranquilo. Tranquilo, si tienes temor, si quieres arrepentirte, es porque debes hacerlo hoy y no has cometido apostasía. Si estás en la iglesia, es que todavía no lo has cometido. El apóstata es que el que salió de nosotros, ¿por qué? Porque no era uno de nosotros. Entonces el punto acá es de que Dios es rico en misericordia y Él siempre acepta a los que se arrepientan y creen en Jesucristo. El texto no está hablando de un pecado en particular, está hablando de un proceso, de que tú puedes rechazar y rechazar y escuchar hasta el punto en donde ya no podrás ni querrás arrepentirte. Es la definición de un apóstata, como Judas. Judas supo que había hecho mal, sintió mal, intentó regresar el dinero, lloró amargamente y luego ¿qué hizo? ¿Fue y pidió perdón a Jesús? No, se fue y se ahorcó. Había llegado al punto en donde ya le era imposible ir a Cristo y pedirle perdón. Ya no quiso, prefirió ahorcarse. Otro ejemplo, si vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 es Esaú. Voy a comenzar leyendo desde el versículo 16. Hebreos 12, 16 dice: no sea que haya algún fornicario profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hebreos 12, 17, observen. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora observen muy bien el género de las palabras, cuáles son femeninas y cuáles son masculinos. Dice ahí de que deseaba heredar la bendición, fue desechado, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué procuró con lágrimas? No el arrepentimiento, con lágrimas procuró la bendición. No es de que Saúl quiso arrepentirse y Dios no le dejó. No, al contrario, quiso ser bendecido. ¿Quién no quiere bendición? Quiso la bendición, la procuró con lágrimas, pero no pudo arrepentirse. Estaba llorando, pero sus lágrimas le guió a la muerte, como Judas, no arrepentimiento. El punto es igual, de que si rechazas y rechazas, puedes llegar al punto en donde ya no podrás ni querrás arrepentirse. Dios te ofrece arrepentimiento hoy. Cree en Cristo, hoy serás salvo hoy, mañana no te lo puedo garantizar. Ahora la última razón por la cual un apóstata no puede ser salvo, y es por lo que hace. Hay una ilustración en los versículos del 7 al 8, una ilustración de lo que un apóstata hace, o tal vez lo que no hace en cuanto a sus frutos. Dice así, Hebreos 6, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Ahora, el autor nos da una
ilustración, una ilustración de lo que hemos visto hasta este punto. Es decir, no nos va a hablar de nuevos conceptos, nos da una ilustración de lo que nos viene diciendo, utilizando una ilustración de la agricultura, de un terreno. La Biblia está repleta de ilustraciones de terrenos y de frutos y de árboles, desde la famosísima ilustración de la viña en Isaías 5 hasta todas las parábolas de Jesucristo. La Biblia está llena de estas ilustraciones. Y observamos algunas cosas específicas de esta ilustración. Dice, la tierra o el terreno que bebe la lluvia. Es decir, estamos en la iglesia, es obvio que la persona es el terreno, y que si estamos en la iglesia, estamos todos bebiendo la lluvia que cae sobre nosotros. De hecho, parte del punto es que todos que estamos en la iglesia estamos constantemente recibiendo la misma lluvia. Escuchamos los mismos sermones. Y el lenguaje nos regresa a los apóstoles israelitas del capítulo 3, que gustaron de lo mismo. Todos vieron los milagros, todos salieron con Moisés, todos escucharon las mismas palabras, algunos unieron el mensaje con fe. La mayoría de ellos cayeron en el desierto por no creer. Algo interesante que fortalece esa idea en el original es de que en el versículo 7 y 8 en el original no hay dos tierras, como parece un poco en la Reina Valera. Es el mismo terreno hipotético. Versículo 7 dice, una tierra bebe la lluvia y produce hierba buena. Versículo 8, si esa tierra que recibe la lluvia produce espinos y abrojos, es reprobada. Entonces hay una tierra hipotética, recibe lluvia. Si produce hierba buena, bendición. Si produce hierba mala, próxima a ser maldecida. La ilustración también enfatiza lo mismo que hemos visto, que estamos hablando de gente que tiene un buen rato. No son visitas en la iglesia, son miembros de la iglesia, han estado tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque el autor dice que reciben la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Es algo continuo, que han recibido mucha lluvia, mucha bendición de parte de Dios al escuchar muchos sermones, al estar involucrado con muchos hermanos. Luego dice que esta tierra es labrada. Es decir, alguien hizo el trabajo de mandar labradores a la tierra para hacer la obra. Si luego en la tierra produce hierba provechosa, pues el dueño está contento, ¿no? Y sabemos que en la ilustración ese dueño es Dios, porque lo dice explícitamente, recibe bendición de Dios. Es decir, en la ilustración, la tierra que produce hierba provechosa ilustra a una persona salva. Obvio, no gana la bendición de Dios por su fruto, sino que su fruto, como lo es en la agricultura, es demuestra de la previa obra de Dios en su vida. Pero el punto acá no es tanto hablarnos de ellos, sino versículo 8. La pregunta es la que sigue. ¿Qué tal si recibe lo mismo, pero produce espinos y abrojos? Es decir, la tierra es labrada. La tierra recibe mucha lluvia, pero luego no produce nada. Si ese fuera el caso, entonces es reprobada. La palabra significa inútil. Literalmente no pasa la prueba. No pasa la prueba. Y otra vez, la pregunta es, ¿qué más puede hacer Dios? A lo mejor uno dice, bueno, el terreno no produjo nada, pero hubo una sequía, no hubo agua. Entonces entendemos. Pero ese terreno es que recibió todo. La tierra fue labrada, recibió la lluvia. Refleja las palabras de Isaías 5:4, en donde Jehová dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Si se hizo todo y no produjo nada sino espinos, entonces en el mundo de la agricultura está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahora, tal vez, como fue mi caso la primera vez que lo leo, digo, ok, entiendo la ilustración. Habla de la salvación. Si el terreno produce hierba provechosa, es salva. Si produce hierba mala, es una apóstata, va al infierno. Interesante, espera. No es lo que dice.
Observan muy claramente lo que dice. No dice que ya es maldecida, sino que lo van a quemar porque no pasó la prueba y que está próxima a ser maldecida. Eso es muy importante. Tal vez no trabajamos en el campo, entonces no entendemos la ilustración. Escuchamos su fin es el ser quemado y pensamos ¿qué? Infierno, llamas. Pero ¿por qué es que alguien quema una tierra en el primer siglo? No para destruir el terreno, sino para hacerlo fértil. No pierdan este punto. El autor sí exhorta fuertemente, pero es un pastor tierno. Nos exhorta no para condenar, sino para rescatar, para restaurar. Él sabe que habla a personas en la iglesia. Se dirige a personas en la iglesia que no son apóstatas todavía. ¿No? Obvio, si salen de la iglesia es porque nunca eran. Pero el punto es que están en la iglesia escuchando la carta. Si están escuchando la carta es porque no habían salido todavía. Y el autor ruega con ellos. Y dice, me parece que están cerquitas. Están próximos a ser maldecidos. Y el autor está muy preocupado por ellos. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo pensamos en ese terreno? Uno que produce frutos, otro que no produce fruto. ¿Cuáles son las aplicaciones para nosotros? Obvio, tenemos dos personas en vista acá. Uno que lleva fruto, uno que no. Primero el caso de la persona, entonces, que está en la iglesia, la tierra labrada, recibe lluvia, pero no produce nada fuera de espinos. Es un grupo muy complicado. Digo complicado porque puede haber varias variantes, por lo menos 3 variantes adentro de esta categoría. Primera variante. Una persona que viene a la iglesia, escucha la sana doctrina, no lleva fruto y luego deja de asistir y regresa al mundo. Según el texto, es un apóstata y será maldecido. Dios ha hecho todo lo posible con ellos, ellos rechazan. Esa es la peor cosa que un humano pueda experimentar. Es un juicio terrible reservado para ellos. Aplicación para nosotros, orar y animar diariamente los unos a los otros para que nadie en nuestro medio sea así. ¿Amén? Segunda variante. Hay los que escuchan la sana doctrina y no llevan fruto todavía. ¿Por qué? Porque no son salvos todavía. Pero Dios en su misericordia quiere usar esta exhortación de Hebreos 6 para despertarlos de su autocomplacencia y pereza y ayudarles a ser salvos. Si estás acá y todavía no has doblado la rodilla, tienes que saber que estás al borde del infierno. La aplicación debe ser obvia. Hoy es el día de salvación, mañana no es seguro. Pero existe también una tercera variante. Los que vienen a la iglesia, escuchan la sana doctrina, están y han estado en la iglesia por un buen rato, son creyentes, pero con el tiempo se han vuelto perezosos en su fe, holgazanes en su fe. Ya no están mostrando la misma solicitud de antes. Y el autor no puede leer sus corazones, solamente puede observar su fruto. Y los exhorta, hermanos, amigos, por lo que yo veo, están próximos a ser maldecidos, ser malditos. El autor dice más tarde allí, recuerdan, en el versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, no los apóstatas, estamos hablando de los regenerados, de los salvos, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Pero por qué habla así? Versículo 11, porque deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. El autor está tratando de animarlos a echar ganas en su salvación, de ocuparse en su salvación con temor y temblor, ¿no? Entonces, en aplicación,
este tipo de gente debe escuchar la exhortación, arrepentirse y comenzar a dar buenos frutos. Eso es el fin que el autor quiere, que Dios use la exhortación como un medio en la preservación de sus santos. Si eres un cristiano hoy y comienzas a tomar un examen de su vida, a pensar si estás dando hierba provechosa o espinos y abrojos, y parece que hay más espinos y abrojos que hierba provechosa, hay que arrepentirse y pensar. Esa exhortación significa que a lo mejor me estoy engañando a mí mismo. Tal vez estoy al borde de... Eso debe despertar en uno un deseo de obedecer, ¿sí o no? De obedecer para que regrese al creyente el gozo y la certeza de su salvación. Eso es el último grupo, ¿no? Los que ya están produciendo hierba provechosa. Entonces, son creyentes y hay fruto ahí que respalda su profesión, ¿no? Son creyentes, pasan la prueba. Entonces tal vez uno pensaría, bueno, ha sido lindo pasar unos 45 minutos contigo, pero todo ese pasaje no me aplica, habla de apóstatas. Bueno, no, o sea, todos podemos aprender algo de esto, ¿no? Todos debemos ser exhortados. La apostasía no pasa de noche a día, ni de día a noche. Es algo que ocurre con el tiempo, a través de la pereza, de la autocomplacencia. Entonces, el hecho de estudiar la exhortación nos guarda de futuros lapsos de pereza. Dios en su misericordia, sí, nos da el querer como hacer. Por eso debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y creo que también el hecho de entender la apostasía, entender el temor de la apostasía, nos sirve también para exhortar a otros, de animar a otros. Estaba pensando en esa semana acerca de nuestros hijos, ¿no? El hecho de que nacen en la iglesia y escuchan cientos y cientos de sermones y se involucran en la iglesia, es que muchos de ellos llegan a ser iluminados. Si luego como adultos, entonces, no hablo de una caída temporánea de un adolescente, hablo de un rechazo final de un adulto, eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Y eso debe de despertar en nosotros una urgencia de hablar con ellos constantemente, de animar los unos a los otros, ¿no? Nos habla de la importancia de vivir para Cristo en cada momento. Bueno, última aclaración. Creo que a lo mejor hay algunos de nosotros que estamos leyendo el pasaje, escuchando el sermón, diciendo, ok, creo que más o menos entiendo la idea. La salvación no se pierde, amén, pero parece que el autor como que quiere asustarnos y como que quiere que sintamos temor y que nunca, o sea, como que siempre soy salvo o no soy salvo. No, como que eso es su propósito. No es su propósito. La idea de que si tenemos menos dudas, o sea, si tenemos más dudas de nuestra salvación, que vamos a trabajar más para Cristo, es falso y muy peligroso. Dios no quiere que tengamos dudas como creyentes, quiere que llevamos buen fruto y que tengamos certeza, ¿no? El hecho, o sea, muchos a tener dudas, a lo mejor, o sea, esto me va a animar a hacer más cosas. Sí, tener dudas de tu salvación, como los testigos de Jehová y otros que no lo tienen, a lo mejor te puede causar que vayas de casa en casa y que intentas más ganar tu propia salvación. Pero eso no es una motivación bíblica, ¿no? Eso no agrada a Dios. Dios no solamente nos dice que la salvación es segura, nos exhorta y nos manda a tener certeza de nuestra salvación, ¿no? Juan describe, o sea, todo esto en 1 de Juan, o sea, toda una carta para que nosotros los creyentes podamos saber con certeza que somos salvos. Entonces, eso nos ayuda a ver que la razón por la cual el autor nos exhorta tan fuertemente es porque quiere que tengamos certeza y sabe que la única manera que tendremos certeza plena y fuerte es si estamos plenamente asegurados de que hemos pasado el examen bíblico. No vamos a poder entrar en la sección que sigue, pero permítanme como conclusión recordarles de lo que dice los versículos 9 en adelante, donde dice, pero en cuanto a vosotros, no los apóstatas, en cuanto a vosotros los amados, estamos ¿qué? Persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
Luego dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Sería injusto que Dios no salvara a un amado. Luego dice, la razón por la cual exhorta, en el versículo 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hacia el fin. ¿Con qué propósito? Para plena certeza de la esperanza. El punto, la razón por la cual dio esa exhortación tan fuerte acerca de la apostasía es para que podamos tener plena certeza de la esperanza. ¿Por qué? Mira, si basas tu salvación en cosas y en obras humanas y dices, yo creo que soy salvo porque hice una profesión de fe hace 10 años. Yo soy salvo, yo tengo certeza de que soy salvo. ¿Por qué? Porque vengo a la iglesia y hago muchas cosas para Cristo. Una vez salva, siempre salva, no importa si vivo como el diablo y das argumentos humanos, no bíblicos, no tendrás mucha certeza. No tendrás mucha certeza, porque las razones no son bíblicas. El autor sabe de que el hecho de entender la apostasía, entender que es algo real, nos despierta en nuestra apatía, motivándonos a esforzarnos en nuestra salvación, y eso es lo que nos da certeza de esa salvación, ayudándonos a esperar por completo en la persona y la obra de Jesucristo. En otras palabras, la única persona que pueda tener plena certeza, una certeza plena de su salvación y llevar mucho fruto, es el que entiende lo que es la apostasía y que sabe que seguramente no va camino hacia allí, ¿no? Esta persona no es un mero profesante. Él sabe. Él conoce a Cristo y adora a Cristo. Persevera con el deseo de conocerle más y más y más cada día, ¿no? Por eso el autor de Hebreos toma tanto tiempo para exaltar a la persona de Jesucristo, para que podamos contemplarlo y conocerlo y adorarlo. Y luego también nos exhorta a hacerlo, ¿no? Porque sabe que esto es lo que causará que nosotros seamos cristianos productivos y gozosos, ¿no? Entonces, podemos resumir un poco lo que vimos de la apostasía, haciendo unas preguntas para tratar de aclarar tal vez si hay alguna duda que quedó ahí después del sermón, donde no fui muy claro. Unas preguntas. ¿Qué es lo que hace que una persona sea propensa a la apostasía? Es estar acá en la iglesia. Es tener mucha luz, es escuchar muchos sermones, es ser iluminado. ¿Qué es el cometer apostasía? Es cuando un incrédulo, cuando alguien que no es convertido, un incrédulo está en la iglesia, pero por un buen rato, y luego después de saber todo, después de ser 100% iluminado, rechaza completamente a Cristo y regresa al mundo. ¿Cuándo sabemos? ¿Cuándo sabemos que alguien ha cometido apostasía? Nunca lo vamos a saber. Siempre podemos orar por la gente y siempre sabemos de que si nos arrepentimos, Dios nos acepta. La apostasía describe a la persona que no puede arrepentirse, está fuera de la iglesia y jamás va a querer regresar. ¿Qué debemos hacer para evitar la apostasía? Pues mantenernos en la oración, en la lectura de la palabra, arrepentirnos siempre, mostrar solicitud hacia el final, perseverar para tener plena certeza en nuestra esperanza. Cada día más que perseveramos, hermanos, tendremos más certeza, porque Dios siempre preserva a sus hijos. Es un principio que observamos en la Biblia. O sea, la seguridad de nuestra salvación no está en nuestras manos. Gloria a Dios, ¿no? Como dice nuestro pastor muchas veces, si dependiera de mí, pues perdería mi salvación, pero no está en mis manos. La seguridad de nuestra salvación está en las manos de Dios, quien promete salvarnos. Pero la certeza que uno siente frente a esto puede variar, dependiendo del fruto que uno lleva. Y cada día que vivo en Cristo, no sé ustedes, pero cada día más, tengo más certeza, ¿sí o no? O sea, recién convertido, luchabas con dudas, ¿sí o no? Pero ahora, después de ver la obra continua de Dios en su vida, después de ver, yo no soy un apóstata, yo veo a Dios obrando en mi vida,
ahora puedo tener aún más certeza, ahora puedo ser aún más productivo porque sé con certeza que Dios está obrando en mi vida. Eso es lo que el autor de Hebreos quiere. Entonces concluimos con dos últimas preguntas cortas. ¿Un creyente verdadero puede cometer apostasía? No, imposible, imposible. ¿Tú puedes cometer apostasía? Esa es la pregunta que vale. Esa es la pregunta que me preocupa, ¿no? La respuesta dependerá si tienes una fe genuina o si estás produciendo puros espinos y abrojos. Eso es el examen, autoexamen que el autor quiere que nosotros tomemos en esa mañana. Y espero, ¿no?, que salgas de ahí consolado, confortado al ver la mano de Dios en su vida y saber de que eres su hijo. Y tal vez con una exhortación, un ánimo, una urgencia más también para orar y animar a los que están acá en medio nuestro. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo unigénito a esta tierra para vivir la vida perfecta que no pudimos vivir y que Él murió la muerte que nosotros merecemos. Nosotros comprendemos ese evangelio. Comprendemos que lo levantaste de entre los muertos para darnos una esperanza firme. Nosotros entendemos de que tú interpusiste juramento, de que todos los que van y creen en tu Hijo Jesucristo serán salvos. Y Señor, nos da tanta paz el entender y saber esto. Entonces te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Al mismo tiempo, a la luz de la exhortación que hemos escuchado, quisiéramos, Señor, rogarte a favor de alguna persona tal vez que está en medio nuestro, que ha estado con nosotros, ha escuchado mucha verdad, pero todavía no ha doblado su rodilla delante de ti. Te rogamos, Señor, que uses tu verdad para mostrarles su necesidad de ti y que hoy pueda ser el día de gran regocijo en el cielo a través de su salvación. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.